Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre qué hubiera pasado si los Locust de Gears Software fueran reales. Quise hacer este video ya que yo he terminado de jugar la saga de Gears, y me puse a pensar, y hice este video. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Qué habría pasado si los Locust de Gears Software fuera real? ¿Cómo afectaría al mundo si nos atacan? Los Locust de Gears Software es una raza de humanos genéticamente alterados que establecieron su civilización en las regiones subterráneas de Será, conocidas como Hollow. Tienen una civilización y un ejército muy avanzados, así como una religión basada en la adoración de 3 gusanos gigantes. También están infectados por una sustancia parásita llamada Imulsión, que hace que algunos de ellos muten en Lambent, una forma más agresiva y explosiva de Locust. Los Locust emergió del subsuelo el día de la emergencia y lanzó un ataque masivo contra la población humana, matando a una cuarta parte de ellos en un día. Continuaron librando una guerra contra los humanos durante 17 años, hasta que fueron aniquilados por un arma que destruyó todas las células infectadas con Imulsión. Si los Locust fuera real y nos atacaran en la Tierra, sería un evento devastador y catastrófico para la humanidad. Los Locust tendría varias ventajas sobre nosotros, tales como su fuerza física superior, durabilidad y resistencia. Los Locust son mucho más grandes y resistentes que los humanos, y pueden soportar más daño y dolor. También tienen armadura natural y garras, así como sentidos mejorados y visión nocturna. Su avanzada tecnología y armamento. Los Locust tienen acceso a varias armas y vehículos que son más poderosos y destructivos que los nuestros, como el rifle Hammerburst, el lanzagranadas Bombshot, la torreta Troika, la montura voladora Reaver, el tanque Brumak y la bestia excavadora Corpser. También tienen una red de túneles y fortificaciones que les permiten viajar y atacar desde abajo. Su gran número y diversidad. Los Locust tienen una población enorme que puede superarnos en número en muchas áreas. También tienen diferentes tipos y rangos de soldados que se especializan en diferentes roles y tácticas, como los drones, los granaderos, los cantus, los guardias Terón, los berserkers y los guardias del palacio. También tienen aliados entre algunas de las criaturas nativas del Hollow, como los miserables, los Krill y los Nemakista. Su liderazgo unificado y fanatismo. Los Locust está dirigida por un solo gobernante, la reina Mira, que exige absoluta lealtad y obediencia de sus súbditos. También es una líder carismática y manipuladora que convence a sus seguidores de que están luchando por su supervivencia y destino contra un enemigo que solo entiende el dominio y la propiedad. Los Locust están dispuestas a sacrificarse por su causa y su reina, y no se detendrán hasta que exterminen a todos los humanos o mueran en el intento. Por otro lado, la humanidad tendría algunas desventajas contra los Locust, tales como nuestra falta de preparación y coordinación. Los Locust nos tomaría desprevenidos con su repentina aparición y ataque, dejándonos poco tiempo para reaccionar y defendernos. También tendríamos dificultades para organizar una respuesta global y una cooperación contra un enemigo común, debido a nuestras diferencias políticas, económicas, sociales y culturales. Si los Locust de Gears Software fueran reales y nos atacaran, sería una situación catastrófica. Los Locust se representa como una especie altamente agresiva y destructiva. Poseen armamento avanzado, túneles subterráneos y una fuerza formidable. Si invadieran, podría resultar en una destrucción generalizada, pérdida de vidas y la desestabilización de las sociedades. Se requeriría un esfuerzo conjunto para combatir y eliminar la amenaza. Esperemos que siga siendo un escenario ficticio. En resumen, si los Locust atacaran la Tierra, sería una lucha por la supervivencia. Probablemente perderíamos miles de millones de personas, y nuestra civilización sería llevada al borde del colapso. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo los Locust podría afectar al mundo si nos atacaran. Podrían destruir nuestros suministros de alimentos, lo que llevaría a una hambruna generalizada. Podrían contaminar nuestros suministros de agua, causando enfermedades generalizadas y la muerte. Podrían interrumpir nuestra red eléctrica, sumiéndonos en la oscuridad. Podrían hackear nuestros sistemas informáticos, causando caos y confusión. Podrían usar su tecnología avanzada para crear armas nuevas y mortales. Los Locust sería un enemigo formidable, y es poco probable que pudiéramos derrotarlos sin pérdidas significativas. Sin embargo, no nos rendiríamos sin luchar. Utilizaríamos todos nuestros recursos y tecnología para tratar de detener los Locust y salvar a la humanidad.
Pero en primer lugar, esto depende de si sabemos o no que están allí, teniendo en cuenta que tenemos la tecnología para detectar algo así. Estoy seguro de que si lo hiciéramos, intentaríamos contactar y tal vez hacer las paces, pero si eso no funcionaba, probablemente gasearíamos las cuevas hasta que no hubiera locust. Pero suponiendo que no lo hagamos, siento que tenemos una tecnología mucho mejor en la mayoría de los casos que nadie en Gears. Tienen mejor armadura con su armadura Cog y los Ravens, sus helicópteros, como un buen ejemplo de eso. Pero donde nos falta defensa, lo compensamos fácilmente en ataque. Una cosa sería una gran superioridad aérea. Los drones y los aviones serían de gran ayuda en esta situación, ya que realmente solo tienen reavers como un problema, pero fácilmente podrían superarlos. Los bombardeos incendiarios probablemente vendrían mucho antes de que recurrieran a las armas nucleares. Un gran problema que tendríamos es que se escondan debajo de nuestras bases militares y las destruyan fácilmente, ya que no tenemos una placa de granito que los mantenga fuera, pero sí tenemos portaaviones. Lo mejor que tienen contra ellos son los leviatanes, que no son realmente una locust, pero serían fácilmente asesinados por un torpedo. La única forma en que podría ver a los locust ganando es si aniquilan rápidamente a la mayoría de la humanidad con un ataque sorpresa de una vez o si nos esperan hasta que nos quedemos sin combustible. Hay un montón de factores que podrían cambiar la forma en que transcurre la batalla, como si tuvieran Krillo existiera el gusano de la grieta, pero me imagino una situación en la que solo existan los locust y cualquier cosa que controlen completamente. Y si hubiera existido los generales al mismo tiempo con los locust, ellos le hubiera dado problemas a la humanidad, y nos asesinaran a todos. Pero claro, si no acabamos con los generales, primero. Y asesinar a la reina, ya que hacerle un juicio no tiene nada de sentido. Por los miles y billones de vidas que ella arrebató.